Hola, muy buenos días. Soy el profesor Douglas Rodríguez, docente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Canadá. Soy específicamente del Departamento de Prostodoncia y Oclusión en la Unidad Curricular Rehabilitación Integral. Y hoy, bueno, vamos a hablar del uso de base en odontología. No sin antes dar gracias a Dios por permitirme estar aquí en este cuarto encuentro odontológico, invitado cordialmente por el comité organizador del área de odontología de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Bueno, vamos a vamos a entrar en materia. Hoy, entonces, podemos hablar de que cada vez que vamos a hacer una restauración, debemos brindarle a esa restauración, por supuesto, al paciente, calidad marginal. Para lograr eso, debemos tener en control muchas variables. ¿Ok? Cada día es más exigente la odontología y con el advenimiento de las resinas compuestas, se ha hecho un estudio más intrusivo de este tipo de materiales porque tienen unas características determinantes que requieren muchos conocimientos al mismo tiempo por parte del colega, del odontólogo en este caso. ¿Okay? Vamos a ver, como pueden ver ahí, estructura dental, que dónde va adherido ese material odontológico, ¿verdad? Al esmalte, la dentina, si la dentina es esclerótica, etcétera, si es dentina radicular. Si es un paciente con riesgo de caries, ¿verdad? ¿Qué tipo de higiene tiene ese paciente? ¿Qué carga oclusal maneja ese paciente? A la hora de hacer en nuestra restauración, ¿qué tipo de aislamiento vamos a utilizar? Aislamiento total, aislamiento selectivo, ¿verdad? Restauración va a ser provisional. ¿Cómo vamos a limpiar esa cavidad? Vamos a hacer qué tipo de procedimientos operatorios. Vamos a colocar biselado, vamos a hacer una técnica de capa. Tenemos el control de contracción, el factor de contracción controlado, la geometría de la cavidad. Todo eso también lo vamos a tocar ahorita. El material de restauración, sabemos cuál es su módulo de elasticidad, sabemos cuál es la tensión de contracción de ese material, qué tipo de absorción acuosa, expansión térmica, de los adhesivos, los diferentes adhesivos, los de quinta generación, cuarta generación, grabar y lavar, los autoadhesivos que se denominan sexta, séptima generación, los adhesivos más nuevos, más recientes, como los multimodos, que lo podemos usar por grabar y lavar, lo podemos usar como autoadhesivos, lo podemos usar como grabado selectivo. ¿Okay? El colega, el odontólogo, qué tanta experiencia tiene en este tipo de material, qué tan está preparado, ¿verdad? ¿Qué talento tiene desarrollado? ¿Cuál es la habilidad manual? ¿Qué conocimientos posee? Todos estos factores influyen en lograr una estupenda calidad marginal. Una vez dicho esto, vamos a hablar ahora entonces de la unidad dental. La unidad dental como tal que vamos a restaurar realmente esmalte y dentina, todos sabemos eso, pero también sabemos que el esmalte y la dentina tienen capas germinativas embriológicas distintas. El esmalte viene del ectodermo y la dentina viene del mesodermo. Sin embargo, ¿verdad? Con la evolución del crecimiento humano, hay una relación íntima y equilibrada entre los factores biológicos, mecánicos y funcionales de estas dos estructuras, lo cual logran una integración óptima, mostrando un perfecto e incomparable compromiso entre rigidez, resistencia y resiliencia, siendo, ¿verdad?, la resiliencia una de las partes más importantes, ya que gracias a esta propiedad, ¿verdad? La dentina, debido a que tiene una alta cantidad de sustancia orgánica llena de fibras colágenas, soporta las cargas de energía de impacto masticatorio sin sufrir un daño permanente. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que el esmalte tiene un alto módulo elástico, en este caso está en 80, y la dentina tiene 14. El esmalte es más rígido
la dentina es más elástica. Pero el esmalte dentro de su rigidez tiene cierta elasticidad y la dentina dentro de su elasticidad tiene cierta rigidez. Y eso hace un equilibrio perfecto para que a la hora de soportar las cargas masticatorias puedan el esmalte, que es más rígido, tener el soporte de la resiliencia de la dentina. Si el órgano dental se comporta así de manera natural, es justo que nosotros como odontólogos y rehabilitadores vayamos a hacer lo mismo, se busca un material que sustituya a la dentina y le produzca esa cierta resiliencia y un material definitivo que sustituya el esmalte que nos dé esa resistencia, esa rigidez. ¿Ok? Sin embargo, todas las maniobras, sustancias y materiales que se utilizan durante la preparación y restauración de nuestras cavidades son para proteger la vitalidad del órgano dentino pulpar. O sea, toda acción llevada a cabo sobre la dentina tendrá su respectiva repercusión sobre la pulpa dental. Entonces, durante muchos años se han usado las bases odontológicas, ¿verdad? Específicamente, anteriormente de existir las resinas, restaurábamos con amalgamas dentales. No es que están en desuso, solo que hoy día, por las cuestiones de moda, estética, exacto, y otros factores, pues los pacientes y los mismos odontólogos prefieren poner resinas compuestas. ¿Okay? Eso no viene al caso de ya las. Y anteriormente esa base que usaban ahí, preferiblemente eran base de óxido de zinc y eugenol. Cosa que hoy día, ¿verdad? Eso lo debemos tener claro todos. Hoy día no debemos colocar bases de óxido de zinc eugenol, llamado zinquenol, debajo de restauraciones de resinas compuestas. Ya eso lo tenemos que tener clarito todo. ¿Okay? Los efectos que se buscaban con las bases, ¿verdad? O que se buscan todavía son los efectos terapéuticos, físicos y mecánicos. ¿Okay? Todos llevados a proteger el órgano dentino pulpar. Hoy día, ¿verdad? Con el advenimiento de las técnicas adhesivas, entonces buscamos más bien usar tecnología adhesiva para proteger el órgano dentino pulpar. Sin embargo, es importantísimo la eliminación de los microorganismos empleando sustancias o materiales con acción antiséptica. Con el conocimiento actual acerca de la biología pulpar y el desarrollo de las técnicas adhesivas, ha disminuido el uso de las angioplastías cavitarias, ¿verdad? En cavidades poco profundas, ¿verdad? Y entonces actualmente se cuestiona su utilización en cavidades poco profundas. Aunque no lo digo, no lo dice allí porque el autor no lo dice, pero eso lo agregó yo, ¿ok? Lo agregamos para que eso lo vamos a explicar ahorita en el transcurso de la conferencia. Entonces vamos a estudiar primeramente el espesor de la dentina remanente. Sabemos un espesor de 1.5 a 2 milímetros de dentina remanente ya es suficiente para lograr una adecuada protección del órgano dentino pulpar. ¿Okay? Entonces cavidades poco profundas no requieren base, ya la dentina remanente es suficiente espesor. ¿Okay? Sin embargo, también sabemos que las perforaciones con la misma profundidad no siempre corresponde al mismo espesor de dentina remanente, ¿verdad? Por lo tanto, es importante el uso de la tecnología de radiografía, imágenes radiográficas, para verificar y estar seguro de cuánta profundidad estamos trabajando. La permeabilidad dentinaria. Los túbulos dentinarios son los canales principales para la difusión de líquidos a través de la dentina. Y no solamente de líquidos, ¿verdad? De bacterias, de las toxinas de esas bacterias. Entonces, la permeabilidad dentinaria es directamente proporcional al número y diámetro de los túbulos dentinarios, lo cual se relaciona en forma directa con la profundidad de la perforación.
Es decir, a mayor profundidad, ¿verdad? Hay mayor número y diámetro de los túbulos dentinarios, mayores vías de entrada de los irritantes a la pulpa y mayor el requerimiento de proteger el órgano dentino pulpar. Entonces, como hemos hablado, mientras más profunda es nuestra cavidad, más túbulos dentinarios más grandes, en mayor número, por lo tanto vamos a tener menos dentina intertubular para lograr una buena adhesión. ¿Ok? Entonces, de la profundidad de la preparación, una cavidad poco profunda que corta las prolongaciones odontoblásticas cerca del límite amelodentinario solo causa una leve y pasajera irritación. Entonces, a mayor profundidad, como lo hemos hablado anteriormente, mayor cercanía de los núcleos odontoblásticos, mayor el riesgo de producir una lesión pulpar, mayor permeabilidad dentinaria, mayor riesgo de microexposición invisible en el piso de la cavidad y menor estabilidad estructural del piso. Entonces, en estas cavidades profundas, es preferible primero colocar una base y después colocar un material restaurador definitivo. En este caso vamos a hablar de las resinas compuestas. ¿Okay? Puede ser otro material definitivo, pero vamos a hablar de las resinas compuestas. Entonces, una vez que tengamos esta preparación, vamos a buscar la sensibilidad térmica. En cavidades poco profundas, en el caso de restauraciones de resinas que tienen una baja difusividad térmica, en algunos casos se hace innecesaria la aplicación de una base, ¿verdad? Por lo mismo dice, poco profundas. Para disminuir efectivamente la difusividad térmica en cavidades profundas se requiere un espesor mínimo de 1 milímetro de una base. ¿Qué quiere decir? 1 milímetro o más, ¿verdad? De una base ya es suficiente para disminuir la cantidad de difusividad térmica. Cantidad de frío cuando uno está tomando un whiskycito o calor cuando uno está tomando un cafecito. ¿Ok? Entonces, dependiendo de eso, va a haber una expansión o una contracción de esa resina, pero como las resinas compuestas son menos susceptibles a difusividad térmica, el espesor de la base que va a ser 1 milímetro es suficiente. La sensibilidad térmica, la teoría más aceptada, se basa en el mecanismo hidrodinámico de Brandstrom, que está aquí citado, ¿verdad? La interfaz entre la preparación y el material restaurador permite el lento movimiento del fluido dentinario hacia el exterior. O sea, siempre va a haber ahí una comunicación o un contacto en la interfaz entre los dos. O sea, los cambios bien sea de temperatura o de presión causan un inmediato incremento del flujo, lo que estimula las terminaciones nerviosas de las prolongaciones odontológicas de la dentina que están dentro del túbulo y que el paciente percibe como dolor. Si los túbulos pueden ocluirse, la variación del flujo de fluido se evita, por lo tanto, la reducción de la sensibilidad viene dada más por el espesor de la base que por un sellado adecuado de los túbulos dentinarios. También lo dijo Brandstrom ya en el año 1984. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si usted la jeringa triple, le colocamos y secamos el túbulo dentinario, mientras más profundo, más evaporación sale, más sensibilidad producimos, ¿verdad? Si le colocamos más aire, si colocamos frío, si le colocamos calor, ¿verdad? Todo eso va a estimular el líquido, ¿verdad? Dentinario dentro del túbulo y va a producir un estímulo que siempre los odontoblastos van a recibir como dolor. ¿Por qué? Porque las terminaciones odontoblásticas están constituidas sin mielina, son amielínicas. Generalmente las terminaciones nerviosas tienen una vaina de mielina. ¿Okay? Pero las terminaciones odontoblásticas son amielínicas.
Entonces, si tenemos frío, da dolor, si tenemos calor, da dolor, si tenemos presión, da dolor. Entonces, por eso, Brastrom dice que la teoría, no se ha demostrado que eso sea así, pero es la teoría más aceptada y que tiene mucha validez todavía desde de los años 80. Según el material restaurador, el daño o lesión a nivel pulpar que puede causar el material, vamos a ver estos 5 tópicos, ¿verdad? La toxicidad del material, la absorción acuosa, la acidez, el calor generado por el material y la absorción marginal. La toxicidad del material. Los materiales de restauración previamente descritos como tóxicos no causan inflamación o necrosis cuando son colocados directamente sobre pulpas expuestas. Eso lo dijo Cott en 1987. La respuesta pulpar a los materiales de restauración es leve y transitoria. O sea que el organismo, ¿verdad?, es capaz de defenderse contra la agresión que pueda tener algún tipo de material dental al órgano dentino pulpar. Sin embargo, este mismo autor, ¿verdad?, afirma que el daño que se produce en la lesión pulpar que se puede producir es debido mayormente a la contaminación microbiana, ¿ok?, por falta de adaptado de los materiales, etcétera, etcétera, que penetran hacia el órgano dentino pulpar. Sorción del material restaurador, ¿verdad? La sorción, que cuando ocurre absorción y absorción en un material, es en menor o mayor grado, conlleva a la degradación de las resinas compuestas. Esto afecta la calidad y la longevidad de nuestras restauraciones. ¿Ok? Entonces, ¿qué provoca la absorción? Provoca cambios dimensionales en las resinas compuestas, afecta sus propiedades mecánicas, producen cambios de color, altera la integridad estructural de la resina compuesta y libera componentes poliméricos a la cavidad bucal y los cuales afectan la adhesión. La acidez del material restaurador. El fluido dentinario ayuda a neutralizar la acidez de los materiales odontológicos. Todos. Eso está escrito desde 1978 cuando se estudió el material más ácido que ha tenido, que es el fosfato de zinc. ¿Okay? También el fosfato de zinc es un material que libera calor. Entonces, el calor del material restaurador causa algún daño en la pulpa. Sin embargo, se demostró que este aumento de temperatura no es suficiente para producir un daño pulpar. ¿Ok? Entonces, más daño pulpar podríamos hacer colocando una lámpara halógena o una lámpara LED muy cerca de la cavidad de la pulpa, ¿verdad? Entonces, se encuentra entre los rangos que producen daño. Las lámparas con salidas de alta energía, que ahorita tenemos de 1600 watts, ¿okay?, causan significativamente mayor temperatura en el diente que las convencionales. Entonces, debemos tener la precaución sobre el riesgo térmico potencial para la pulpa dental. Entonces, amigos, colegas, si tenemos una cavidad profunda y la queremos restaurar de una vez, pongamos esto en cuenta también, ¿verdad? El calor que genera la lámpara cerca de el órgano pulpar. Entonces, ¿qué influye también aquí? El tono de la resina compuesta, el grado de porosidad del material, la temperatura inicial de polimerización de la resina, el grosor del material. Todo esto influencia en el aumento de la temperatura. La desadaptación del material restaurador. Entonces tenemos clínicamente filtración vaginal. Filtración vaginal es el pasaje clínico detectable de bacterias, fluidos, moléculas, iones entre la pared cavitaria y el material restaurador aplicado. Uno lo ve a simple vista, ¿verdad? También tenemos la microfiltración, que es el paso clínicamente indetectable de bacterias, fluidos, moléculas o iones entre la pared cavitaria y el material restaurador, debido a la degradación de la unión en la interfaz, donde está unido el material y la cavidad, o sea, en la capa híbrida, la adhesión. Ahí en esa zona hay una microfiltración y usted en algún momento dice, oye, aquí pasa algo. Y por último tenemos la
nanofiltración, que es la filtración producida en el seno de la capa híbrida, ¿verdad? Sin requerir la existencia de un espacio mensurable y continuo entre la restauración y el viento. O sea, hay filtración dentro de la capa híbrida, dentro, ¿ok? Pero no se detecta ningún tipo de filtración marginal ni microfiltración. De eso vamos a hablar un poco más adelante. El grabado ácido. La aplicación de ácido sobre la dentina aumenta la apertura de los túbulos dentinarios y desmineralizan la dentina intertubular, aumentando así la permeabilidad y la porosidad de penetración de agentes irritantes hacia la pulpa. La técnica de grabado total no es inocua, sino que resulta de un factor irritativo más, así como los estímulos provocados durante la preparación cavitaria. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Cuando vamos a hacer en esmalte, vamos a colocar una carilla y colocamos ácido en esmalte, ¿verdad? Técnica de grabado selectivo. Pero esta técnica de grabado total, ya yo no la uso. Yo recomendaría que no la usaran con todo este rendimiento de nuevos adhesivos que existen. No, ya no es requerido grabar tanto la dentina. Y si tienen que grabar la dentina, si el libro o la casa comercial dice grabe por 5 segundos, por 10, grabe por 3 segundos, grave por 5 segundos, no grave más de aquí, o sea, lo coloca una pincelada y ya, porque es bastante, ¿verdad? Dañino, eso que se produce ahí en las fibras colágeno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y con los aveniamientos, repito, de los materiales autoadhesivos, tiene comprobado de que ya no se requiere del uso del grabado total. ¿Cuáles condiciones y factores afectan la desmineralización de la dentina y el esmalte? pH ácido, el porcentaje de difusividad de ese ácido, la concentración del ácido y el tiempo de aplicación del ácido. Entonces, todos esos factores afectan que se desmineralice. Ahora, si usamos ácidos, si el ácido desmineraliza 10 micras, nuestro adhesivo penetra esas 10 micras, no siempre. ¿Ok? Ahí les dejo eso, que no es tema de hoy, pero se lo dejo ahí. Los sistemas adhesivos que hacen, entonces, el sistema adhesivo cierra los túbulos, forma tapones de resina y penetra la dentina intertubular, completando el sellado mediante la hibridización. Suena sabroso, bonito, chévere, ojalá todo fuera así, pues, tan bonito y se quedara así sellado. ¿Verdad? Desafortunadamente no es así. El desafío entonces es que la adhesión permanente y duradera de la dentina, una adhesión permanente y duradera a la dentina. Ya tenemos estos adhesivos que son de una generación nueva, multimodos, tenemos estos adhesivos de cuarta generación, estos adhesivos de quinta generación, otros son de grabar y lavar. Y verdad, para lograr que esto se mantenga así en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa hoy día? Vamos, la preservación de la integración de la matriz de colágeno es un tema clave en los intentos de mejorar la durabilidad de la adhesión a la dentina. Entonces, tenemos que hoy día, ¿verdad? Porque cuando se empezó a estudiar la nanofiltración, ¿verdad? Y en el año 96, el doctor Sano, un japonés, el que descubrió la nanofiltración, él decía que pasaba allí, porque sabíamos que pasaba, pero no sabíamos por qué. ¿Okay? Entonces, se descubrió que los adhesivos, ¿verdad? No llegan a humedecer las fibras colágenas completamente, porque el espacio que hay entre fibra y fibra colágena, ¿verdad? Es más pequeño que el rango que existe en la molécula del adhesivo. O sea, no hay un espacio suficiente entre las moléculas del colágeno para acomodar los monómeros adhesivos. ¿Okay? Entonces, a nivel nanométrico, el recubrimiento de las irregularidades superficiales de las fibras de colágeno a través de la penetración pasiva de los monómeros puede ser difícil de lograr, ¿verdad? Son estudios recientes, 2012, ¿verdad? Nos dirán, no, no son recientes, bueno, se han hecho más estudios ahorita, pero esto es uno de los primeros que demostró que es lo que pasaba allí. Entonces empezamos a estudiar y dimos cuenta por qué existía la nanofiltración.
¿Ok? Entonces, la degradación enzimática de la matriz de colágeno producida por enzimas derivadas del wet, o sea, nosotros mismos tenemos las enzimas que destruyen la adhesión, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, que hacen una destrucción de la interfaz adhesiva, ¿ok? Entonces, y son identificadas en la dentina dos enzimas responsables de la alteración de las fibrillas de colágeno expuestos en la interfaz adhesiva. La matriz de metaloproteinasas y las catepsinas de cisteína. Estas son las dos enzimas que se estimulan con, ¿qué? Con la acidez. O sea, ¿con qué acidez? Con la aplicación del grabado ácido. Ellas están tranquilitas hasta que le colocamos ácido en nuestros dientes y ellas ahí se despiertan y empiezan a destruir la unión entre la resina de la capa híbrida, dentro de la capa híbrida, por eso que se encuentran allí nanofiltración. Entonces, ¿cuántos hay? Los monómeros adhesivos, ¿verdad? Los monómeros adhesivos están en la parte interior de la capa híbrida, en la zona poco infiltrada y está sometida a nanofiltración y está presente especialmente cuando se utilizan adhesivos de grabar y lavar. Entonces, por eso es que hoy día ya estos adhesivos tienden a desaparecer para empezar a utilizar adhesivos de autograbado, donde hagamos un grabado selectivo de esmalte o algún sitio que queda un poquito mejor que nuestro adhesivo penetre y donde no requiera uso de ácido, no se utiliza. Los adhesivos de autograbado, que teóricamente encapsulan completamente las fibrillas de colágeno simultáneamente con la desmineralización, presentan nanofiltración. ¿Por qué? Como lo vimos anteriormente, no cubre completamente las fibras colágeno. Los solventes residuales, ¿cuáles son los solventes? El etanol, ¿ok? Uno de ellos que es un alcohol, la misma agua que tienen algunos adhesivos, ¿ok? Y la acetona. Entonces, esos solventes, si no los sacamos bien con aire, entonces hacen, ¿verdad?, que las fibras colágeno facilitan la entrada de agua en la capa híbrida. Entonces, la dentina es la que produce eso. Entonces, de esto no me voy a detener mucho, lo voy a poner para que sepan, ¿verdad? Y cuando ustedes tengan bien, pueden leer esta diapositiva con calma o buscan algún tipo de referencia. Este señor que está aquí, ¿verdad? Los de la matriz de metaloproteínas en el ambiente oral. Entonces ahí van a determinar todo lo que existen allí de metaloproteínas, enzimas que destruyen la unión a la capa híbrida. Y aquí tienen la cantidad de estudios, referencias bibliográficas y todo lo que se ha descubierto, las metaloproteínas 3, las metaloproteína 8, la 9, la 10, o sea, todo lo que hacen, donde atacan, más o menos para que tengan una idea hacia dónde vamos las investigaciones en adhesión. ¿Sí? Existen estrategias que tienen como objetivo mejorar la estabilidad de la resistencia adhesiva a la dentina, exhibiendo la degradación de las fibras colágenas en la capa aérea, las cuales se deben colocar de la aplicación del primer adhesivo en los adhesivos de grabado y lavado. O sea, ¿qué quiero decirles con todo esto? Que sí tenemos agentes que nos ayudan. El principal que todos conocemos, la clorexidina. La clorexidina, colocarla, voy a colocar antes de la aplicación del primer adhesivo en los adhesivos de grabado y lavar y antes del primer de autograbado. Es lo que recomienda este autor. Algunos dicen, no, primero hizo el primer, después uso clorexidina. Todavía no se ha llegado cuál es el protocolo específico. Yo lo uso como usa este autor. Primero colocamos la clorexidina o el ácido ascórbico. Cualquiera de estos ayuda, ¿verdad?, a que no se activen las metaloproteinasas ni las catepsinas de cisteína. Una vez estando aquí, ¿verdad?, vamos a hablar de las resinas compuestas. Ok, todas las resinas dentales contraen
durante el proceso de polimerización. ¿Ok? La contracción produce disminución de la densidad o pérdida de volumen. O sea, cuando hablamos de todo, es de todas las resinas, de las que se hicieron de 1950, macropartículas, micropartículas, híbridas, fluidas, resinas condensables, microhíbridas, nanorellenos, todas contraen. ¿Ok? Las autocuradas, las curadas por luz, las curadas de luz visible, tanto LED como halógenas, todo contrae. ¿Ok? Todo lo que tenga bifenilcimetacrilato, ¿verdad? Entonces, todo eso es resina compuesta y todo contrae. ¿Okay? ¿Hacia dónde contrae? Cuando nosotros tenemos una contracción libre, las resinas contraen siempre hacia el centro. Antes se pensaba, ¿verdad? Y el que lo piense se lo aclaro de una vez, que todas las resinas contraen hacia el centro. Antes pensaba que contraen hacia la luz. Con la luz podemos dirigir hacia qué parte del centro queremos que vaya. ¿Ok? Cuando es efectiva, o sea, cuando sobre una superficie, cuando hacemos, van a ir en relación a la superficie, no hacia la luz, sino hacia el centro. ¿Ok? Antes de la polimerización, ¿verdad? Usted coloca una resina unida a dos superficies, esta línea va a representar el adhesivo y coloca la resina, ella va a producir una fase que se llama pregelitos y una unidad clase hoy de resina. Realmente lo voy a nombrar por encima, ¿ok? Entonces, para que entendamos qué pasa cuando una cavidad es profunda, para eso es lo que quiero llegar a esto, ¿no? Ella va a producir una contracción, o sea, una disminución de su tamaño, que es lo que estamos. Después, en el punto G, va a producir una tensión, si lo colocamos en dos paredes, tensión en ambas paredes, ¿verdad? Porque hay una contracción de polimerización. Y en la fase web se va a despegar de una de las dos, ¿verdad? Y va a producir un espacio mínimo, micro. Entonces, esto de aquí se llama microfiltración. No es filtración marginal, ni es nanofiltración, es microfiltración, ¿verdad? También puede ser que resista suficientemente, ¿verdad? Y entonces se va a deformar, se va a mantener adherida, pero se va a deformar. ¿Ok? Eso, si hacemos una en bloque, mientras más grande sea el bloque y más profunda sea la cavidad, entonces todo eso de que estamos hablando, que la contracción va hacia el centro, se va a producir y nos va a dejar espacios de microfiltración dentro de la cavidad. Por eso se recomienda que sea por capa. Entonces, dependiendo de la cantidad de paredes que tengamos adherir, entonces en ese momento tenemos una restauración, ¿verdad? De composito que tiene dos lados libres, ¿ves? Los dos lados que van hacia el cruzal y hacia el mesiado distal. Y tenemos cuatro superficies a unir, que es vestibular, ¿verdad? Latino, axial, ¿verdad? Y aquí, entonces proximal y axial. Ya tenemos cuatro superficies que tenemos que unir en una clase 2, ¿verdad? Entonces, se divide superficies unidas entre superficies libres para que nos dé el cuánto. Si entra más alto de aquí, más difícil de estructurar, o sea, con más precaución, con más riesgo de daño. Cualquiera de esas partes que ustedes quieren nombrar, tenemos que tener más cuidado. O sea, que una cavidad clase una profunda es el peor caso para restaurar con resinas compuestas, porque tenemos 5 paredes para unir, ¿verdad? Y una sola para de libre la tensión. Entonces, mientras más profunda es la cavidad, más cerca estamos del tubo dentinario, de los cuernos pulpares, etcétera. Y recordemos que mientras más profunda, menos cantidad de dentina intertubular vamos a tener, menos cantidad de eso. Por eso es que aquí, mientras más profunda, entonces se recomienda poner bases que hagan la función de la dentina, ¿ok? Una base que haga la función de la dentina para que esta dentina, ¿ok? Esta base sea resiliente y soporte las cargas de masticación que va a soportar esta resina.
Entonces, tenemos una unidad dental compuesta, ¿verdad? Tenemos que quitar la cavidad, hacemos la cavidad, colocamos la clorexidina, ¿verdad? Con su adhesivo, la rayita, la amarillita de la clorexidina, el adhesivo, el material que sustituye, ¿verdad?, a la dentina, el adhesivo, se va a unir, por supuesto, más a esmalte, que en este caso, si es un ionómero de vidrio, se va a unir mecánicamente al ionómero de vidrio, no químicamente al ionómero de vidrio, sino mecánicamente por las irregularidades que va a tener el ionómero de vidrio. Vamos a ver un poquito más adelante. Y después vamos a poner la restauración definitiva. Eso debería ser un denominador. O sea, una base que nos proporcione las ventajas que nos da una dentina sana, debe colocársela a una base. Entonces, entre las bases cavitarias, que el material debe resistir la característica mecánica, de resistencia y resiliencia, que lo venimos diciendo de hace rato. Y eso, parte de eso debe ser biocompatible. La base debe fortalecer la protección de la pulpa y protegerla de todas las injurias que podemos hacer. Debe tener una consistencia espesa y un espesor superior a 1 milímetro, lo habíamos comentado anteriormente. ¿Okay? Entonces vamos a hablar hoy del material de base de elección, ionómeros de vidrio. Actualmente hay otro material que lo vamos a hablar al final. De esto lo voy a nombrar. Sin embargo, este es el que está ahorita, que la mayoría de los colegas domina, conoce o pretende conocer, donde él tiene mayor uso todavía. Y, por supuesto, que están en estudio otros materiales. ¿De dónde sale el ionómero de vidrio? ¿Verdad? De los polos tenemos normalmente óxido de zinc y el vidrio, ¿verdad? Si usted une óxido de zinc con ácido fosfórico, tiene cemento de fosfato de zinc. Si une óxido de zinc con ácido poliacrílico, dos ácidos, ¿ok?, tiene cemento de policarboxilato. Si usted une ionómero de vidrio con ácido fosfórico, tiene cemento de silicato, un cemento que se utilizó hace mucho tiempo, los primeros cementos que se llamaban estéticos, que eran blancos, pero no daban estética. Si tú la lograbas colocar una restauración y quedaba igualito, bueno, la pegaste. En ese momento, pues, la ontología, pero era blanco, no era negro. Entonces no le ponías algo blanco al paciente en un diente anterior y no le ponías una amalgama, por lo menos. ¿Ok? Y cuando tú usas un vidrio con ácido poliacrílico, tienes el cemento de ellos. ¿Okay? Rapidito, clasificación: convencionales e híbridos. Híbridos, ¿por qué? Porque tienen componentes de resinas compuestas. Hidroximetilmetacrilato, principalmente EMA, y otros componentes. Los convencionales pueden ser hídricos, que son los convencionales con un líquido normal, anhidros y semianhidros. Estos es que algunas partes del líquido fueron incorporados al polvo y una parte solamente tienen agua, ¿ok?, en el líquido. Pero eso no es material de profundidad de agua. ¿Cuál vamos a ver hoy? El tipo 2 restaurador estético base, este. Aunque los liners también son, ¿verdad?, considerados como colocados debajo de restauración. ¿Okay? Entonces, los ionómeros de vidrio tipo 2 de restauración miden la cantidad de materiales comerciales, ¿verdad? Tienen toda esta cantidad. Si no son hídricos, híbridos, hídrico, hídrido, anhidro, encapsulado, híbrido, hídrico. O sea, para escoger. Y aquí tienen marcas comerciales. ¿Okay? No me voy a detener en esto para que estén. Convencional, composición del líquido, ácido poliacrílico. ¿Qué es el ácido poliacrílico? Una composición de varios ácidos. Está el ácido tacónico, el ácido tartárico y el ácido maleico, cada uno cumpliendo una función específica. ¿Okay? ¿Qué es el polvo? Vidrio de fluoruros, aluminio, silicato. Esto no, esto es cómo se forma, ¿no? Una temperatura y tal, pero no vamos a hablar de eso. Solamente usted, como sabe, este es el vidrio de fluoruro, aluminio, silicato. Ya tenemos, ya sé lo que es el. Los ionómeros híbridos, por su parte, tienen el vidrio, fluoruro, aluminio, silicato, también de persulfato de potasio, y tiene ácido ascórbico, que hace un sistema de catalizador para que él
con el líquido se una y produce una autopolimerización. Eso, bueno, lo vamos a un poquito. El líquido de los híbridos, ¿verdad? Tiene una solución acuosa, por supuesto, el ácido policarboxílico, grupos metacrilatos, hidroximetilmetacrilato y camfoquinona, que es el que activa, que es el que activa por la luz azul de nuestras lámparas la polimerización, en este caso, de las ionómeros de vidrio híbridos. ¿Okay? Ventaja de ionómero de vidrio convencional, ¿verdad? No presentan contracción de polimerización, no contienen monómeros libres, tienen estabilidad dimensional alta, una alta interacción entre el relleno y la matriz, se unen químicamente a la hemática de la dentina, liberan flúor, son sustancias duras al fraguar, baja reacción exotérmica. ¿Qué desventaja tiene? Tienen sensibilidad temprana a la humedad, requiriendo de protección inmediata con el barril de peso colocación. Hoy día existen unos ionómeros convencionales de alta resistencia que nos brindan una gama de todas estas ventajas y cubre en alguna parte esta resistencia a la humedad, no tanto como los híbridos, pero sí mejor. Los ionómeros híbridos modificados con resina también se llaman así, tienen alta retención química y mecánica, prevención de caries secundarias, disminución de la sensibilidad postoperatoria, ¿verdad? Desventaja, se da a imaginar, se pierde con el tiempo, las propiedades superficiales se pierden fácilmente y baja estabilidad de color. ¿Qué quiere decir esto? Porque muchos queremos usarlo, ¿verdad? Como material restaurativo definitivo y resulta que lo pueden usar en aquellas lesiones donde no existe contacto alto de oclusión. Una clase 5, por allá una clase 1, un palatino, de los dientes anteriores o anteriores superiores. ¿Okay? Restauración de una cavidad con ionómero de vidrio híbrido, rápidamente, un ejemplo, ¿verdad? Una cavidad profunda, aislamos, ponemos un portamatría, en este caso, acondicionadores de los ácidos colectores, es un ácido poliacrílico entre 10 y 25%. Entonces, acondicionan, ¿qué hacen eso? Limpian y preparan a las estructuras de la hematina, el calcio de la estructura de la hematina para que haya una unión química con el material que va a ponerse, ¿verdad? Se coloca el material, se preparó, se siguen las instrucciones de la casa fabricante, 2 medidas de polvo por una de líquido o una y una, eso lo dice cada caso comercial. Y después se pulen. Los ionómeros de vidrio modificados con resina tienen incorporados hidroximetilmetacrilato, que es un polímero, ¿verdad? Y en el polo fotoiniciadores. Por lo tanto, ellos presentan 3 maneras diferentes de endurecimiento. Eso hay que tenerlo clarito. Tienen la reacción ácido-básica sencilla, que es cuando liberan el flúor y la unión química de la estructura dental. Tienen una autopolimerización, ¿verdad? Que es por esta endurece, esto es un autofraguado, pero esta autopolimerización es la parte que hablamos con las resinas poliméricas y ácido ascórbico y todos los componentes internos que tienen ellos. Y la fotopolimerización minerada por el sistema que tiene la camfoquina. ¿Okay? Entonces, 3 maneras de endurecimiento. ¿Qué se recomienda aquí? Que no activemos la fotopolimerización de los ionómeros de vidrio, ¿verdad? Sino de 4 a 7 minutos de iniciar la reacción, porque se demostró, ¿verdad? En una evaluación que hicimos en el 2013, que los ionómeros de vidrio, cuando se polimerizan de inmediato, una vez que usted los coloca, esta reacción ácido básica no se produce bien. Por lo tanto, la unión química a la estructura dental falla o no se produce lo suficiente, igualmente la liberación de fluido. Entonces hay que esperar que esta reacción ácido básica se establezca y una vez que se establezca, que empezó su proceso bien chévere, que dura 24 horas promedio, entonces una vez que se inició, que ya empezó a hacer, entonces sí vamos a fotopolimerizar nuestro ionómero. Ok, fotopolimerizamos, acomodamos,
ajustamos, checamos funciones y todo. Y sobre todo para los ionomeros de vidrio convencionales, ¿verdad? Hay barnices para que no se hidraten, porque recuerden que hablamos de que ellos tienen una alta posibilidad de hidratarse. Entonces, se protegen con estos protectores para lograr que mejore su estabilidad en la boca. Entonces, una superficie áspera produce un mayor efecto positivo en la adhesión de la resina compuesta al ionómero de vidrio que el grabado ácido del mismo previo a la colocación del adhesivo. La incorporación de nanorrelleno a la composición del ionómero de vidrio afecta la adhesión de la resina compuesta al ionómero de vidrio. O sea, porque le da más lisura. Entonces no tiene tanta aspereza superficial. ¿Ok? Entonces, esto es un trabajo presentado por estos amigos que dicen adhesión de la resina compuesta a ionómero de vidrio con nanorrelleno. ¿Ok? Entonces, ¿qué otros materiales tenemos? En la parte de los ionómeros de vidrio. Este material Teracal, ¿verdad? Like que este material, ¿verdad? Es un silicato de calcio modificado con resina. Consta de partículas de vidrio de silicato tricálcico, monómero hidrofílico. Estimula la formación de hidroxiapatita y de un puente de dentina secundario a través de la liberación de calcio con un pH alcalino, actuando como barrera y protector del complejo dentino-pulpar. ¿Cómo lo uso yo? Excelente material, de la Visco. ¿Okay? Este material es fotocurable, altamente radiopaco, desensibilizante, sellador y adherencia fuerte y no se desintegra. Entonces, ¿qué lo recomiendan en la casa fabricante? Ves que no tengo autor, que lo busqué directamente en la casa fabricante, no conseguí ninguna evidencia científica de este material. Le he usado particularmente con un excelente resultado. Oigo al doctor Rolando Núñez hablando muy bien de este material. Él es representante de la Casa Visco y es una persona bien seria a la hora de su exposición de sus materiales y sé que este material tiene buen resultado. Entonces, ¿cómo no lo uso como base como tal, pero lo uso más como un liner debajo de el ionómero de vidrio cuando estoy usando, ¿verdad? Perdón, cuando estoy en cavidades muy profundas, que tengo dudas de dónde estoy, cerca del complemento vocal, pongo un barrera, sobre todo en jóvenes. ¿Okay? No quiere decir que en adultos no lo pongan, personas de mayor de 40 también lo uso. ¿Okay? Pero lo indico más en más jóvenes porque me va directamente a proteger más el órgano dentino pulpar. Está este otro material de ellos mismos que es pulpotomía, tratamiento de pulpotomía, ¿verdad? Que es muy parecido a este que vimos anteriormente. Este es Teracal PT, pulpotomía, tratamiento de pulpotomía, un silicato modificado con resina, que se usa, es de curado dual. El otro era fotopolimerizable y este es de curado dual, altamente radiopaco, desensibilizante, etcétera, etcétera. Recubrimiento pulpar directo e indirecto. Entonces, liner protector debajo de los materiales restauradores. Entonces, todos estos materiales me llevan a mí a que mejore cada día la posibilidad de restaurar mejor y lograr un éxito clínico con todos los pacientes. Está este otro material, el biodentín, que hablan que es un sustituto bioactivo de la dentina. Este sí lo hablan que se puede usar de base. Es silicato tricálcico, carbonato de calcio y dióxido de zirconio dentro del relleno del polvo. Y tiene cloruro de calcio dihidratado, polímero hidrosoluble y policarbonato de alta viscosidad en agua. Este sí se usa por recubrimiento pulpar, inclusive para reparaciones de exposiciones pulpares, procedimientos restaurativos provisionales, unión a las resinas compuestas, diente de acciones generando dentinas, entonces un estimulador de la dentina, preserva la vitalidad de la pulpa, tiene una unión micromecánica, o sea, no se une químicamente a las estructuras dentarias, y tiene propiedades y un comportamiento mecánico similar a la dentina, y aparte de eso es radiopático. Entonces, pues, podríamos usar este material como sustituto de
el ionuro de vidrio, el biodentín. Este amigo, que pues, este trabajo está excelente, que se llama una nueva propuesta en terapia pulpar. Y también tenemos este material, este look de la Coltene, que es un material que está usando con regularidad en cavidades más o menos profundas, pero que requieren de esos pacientes que le llegan a todos nosotros. Yo creo que me termines hoy, que me voy de viaje, que no estoy, y para dejarle un material más o menos encima, he probado este material, ¿verdad? No he tenido, como decir, paciente que me diga, Douglas, sabes que me hiciste esta restauración y me está molestando, ¿no? Después que llegué del viaje, después que no, le he restaurado con éxito. Claro, no me meto profundo. Y si estoy profundo y voy a restaurar con este material, pongo un teracal. Primero y después uso este. Porque yo quiero unir, sellar la dentina, ¿verdad? Y después de este material coloco la resina compuesta. Siempre mis restauraciones yo nunca las termino en la misma sesión, sobre todo si son profundas. Ese es el protocolo que yo utilizo. O sea, yo utilizo material dental. Yo no me doy vídeo convencional. Tiene de 24 a 48 horas de realizar todo, todo su protocolo de trabajo, liberación de flúor, unión química, y yo respeto eso. Lo protejo, doy al paciente 2 sesiones para que si uso ponte cavidades profundas, que son cavidades menor de clase 2, etcétera, que están contiguas, obturo primero uno y después obturo el otro por el punto de contacto, que siempre con la contracción se pierde algo. Entonces yo prefiero, ¿verdad?, invertir más tiempo y tener un paciente contento que un paciente que me llega después, oye, Douglas, ¿sabes qué? Se me mete la comida, ¿sabes que me da frío? Entonces yo hago ese protocolo con todas las restauraciones profundas. Siempre doy 2 días. 2 días, o sea, 2 citas, pues, quiero decir. Eso no quiere decir que todo lo que esté es mi criterio, ¿ok? Respeto el criterio de cualquier colega, cualquier clínico que tenga otro y también que le vaya muy chévere y que me diga, no, tampoco, yo lo coloco el mismo día y ahí me va bien, perfecto. Eso está bien. Cada uno es libre siempre y cuando esté usando la lógica y los protocolos que indican los materiales odontológicos. ¿Okay? Bueno, hasta aquí mi exposición. Espero que les haya gustado. Están mis números telefónicos, mis correos. Gracias por su atención. Y bueno, vamos al ciclo entonces de preguntas y respuestas. No me despido de las autoridades de la Universidad Rómulo Gallegos. Y bueno, estoy a la orden. Muchas gracias y muchas bendiciones.